Los encontré acurrucados bajo las inmensas columnas de hormigón del puente de la Salve, en Bilbao, en medio de un aguacero torrencial. El hombre apretaba a una bebé febril contra su pecho, ambos calados hasta los huesos por el frío y la tormenta. Aquel no era un vagabundo cualquiera, era mi nieto. Durante más de 30 años, creí que la traición de mi propio hijo había sido el dolor más insoportable que jamás tendría que soportar. Las cuentas vaciadas de la noche a la mañana, las firmas falsificadas con una frialdad aterradora y el infarto fulminante de mi marido, mi amado Alejandro, cuando descubrió que la ruina llevaba el nombre de su propia sangre. Fueron décadas de un aislamiento silencioso en el sur, en Marbella, reconstruyendo un imperio desde las cenizas. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que acabaría de pie sobre el fango oscuro de aquel paso elevado, con la lluvia helada del norte empapando mi abrigo de diseñador, buscando desesperadamente los ojos de mi difunto esposo en el rostro cansado de un extraño. ¿Diego? ¿Diego Montoya?, pregunté. Mi voz apenas era un susurro ahogado por el rugido del tráfico y el río Nervión. Él levantó la vista al instante. Su mirada era desconfiada, ferozmente protectora. ¿Quién es usted?, exigió saber, cubriendo con su cuerpo a la pequeña Lucía para escudarla de esta anciana extravagante que aparecía de la nada entre la bruma. Me llamo Isabela Montoya, dije, ignorando el barro que manchaba mis zapatos mientras me agachaba lentamente para quedar a su altura. Sé perfectamente que tu padre te dijo que yo había muerto, pero mírame, Diego, soy tu abuela. La fractura en su expresión, el destello de confusión y dolor en su rostro en ese preciso instante, me hizo saber que nuestra historia, la verdadera historia de los Montoya, estaba a punto de reescribirse. Pero antes de contarles qué sucedió bajo aquella tormenta, me gustaría pedirles un pequeño favor. Déjenme un comentario aquí abajo y cuéntenme, ¿desde qué ciudad del mundo están escuchando mi historia hoy? Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Estamos construyendo un rincón para almas fuertes que saben que, sin importar la edad, siempre hay tiempo para un nuevo comienzo. Ahora, volvamos a aquella fría noche. 3 días antes de aquel encuentro bajo la tormenta, yo me encontraba a 1000 kilómetros de distancia. Mantenía un dossier negro sobre mi escritorio de caoba. Durante 3 mañanas había tomado mi café fingiendo que esa carpeta no estaba ahí, ignorando su preso. Diseñé este ático en Marbella yo misma tras la muerte de Alejandro. Todo es mármol blanco, cristal y líneas puras, con ventanales inmensos que miran al infinito azul del mar Mediterráneo. Es un lugar sin rincones oscuros, diseñado estratégicamente para no atrapar polvo ni recuerdos. Levanté la carpeta. Era demasiado ligera para el dolor que contenía en su interior. El informe final del detective privado era metódico, la crónica de un derrumbe sistemático. Diego Montoya, 28 años, despedido de su trabajo en una fábrica tras un severo recorte de personal. Su esposa lo abandona por otro hombre, desahuciado por impago de alquiler. Pero mis ojos no podían apartarse de una línea en concreto. Solicita refugio temporal a sus padres biológicos, Mateo y Carmen. Petición denegada. Denegada. Esa palabra tan fría, tan familiar. Mateo, mi propio hijo, le negaba un techo a su sangre, igual que nos denegó a nosotros una mínima explicación cuando desapareció hace 30 años. Había un detalle más en el informe. Un recibo arrugado de una casa de empeños en el casco viejo de Bilbao. ¿Qué había entregado Diego a cambio de unos míseros euros para comprar los antibióticos de su hija? Un reloj de bolsillo de plata antigua. Se me cortó la respiración. Era el reloj del abuelo de Alejandro, la única reliquia familiar que Mateo se había llevado en su huida y que por azares del destino había acabado en las manos de su hijo. Diego no conocía el incalculable valor sentimental de esa pieza.
Solo sabía que ese trozo de metal podía salvarle la vida a su pequeña. Cerré los ojos con fuerza y de pronto la brisa del mar desapareció. 30 años se esfumaron como el humo. Volví a estar en nuestra antigua casa. Encontré a Alejandro sentado en su despacho, paralizado frente a la caja fuerte abierta, vacía. Las carpetas esparcidas por el suelo revelaban la pesadilla, firmas falsificadas con una maestría cruel, transferencias opacas al extranjero, préstamos ruinosos solicitados a nuestro nombre. Mateo se lo ha llevado todo, Isabela, susurró mi marido. Su voz no tenía ira, solo una tristeza insondable, el tono de un hombre que comenta que va a llover. Antes de que yo pudiera alcanzar el teléfono, su rostro adquirió el color del papel viejo. Su mano se aferró al pecho, buscando aire. El médico lo llamó un infarto fulminante. Causas naturales, dijeron, pero yo lo sé muy bien. Alejandro Montoya murió de un corazón roto, asesinado en vida por el hijo que había sido su mayor orgullo. El recuerdo retrocede, dejándome de nuevo en mi silencioso ático. Durante 30 años he dirigido Montoya Inmobiliaria como un autómata. Me llamaban la reina de hielo a mis espaldas. Nunca los corregí. Pero el hielo es útil, preserva cosas intactas, como la rabia y el propósito. Cerré el dossier de golpe. El sonido en la habitación vacía se sintió como despertar de un largo letargo. Pulsé el intercomunicador de mi mesa. María, dije, mi voz firme y afilada, que preparen el jet y llama al servicio de coches. Necesitaré un vehículo discreto esperándome en Bilbao. ¿Va a viajar acompañada, señora Montoya?, preguntó mi asistente, sin disimular su sorpresa. No, respondí, acariciando la fotografía borrosa de aquel joven bajo el puente. Esto es estrictamente personal. Voy a buscar lo que nos pertenece. Volvamos a ese instante, bajo la mole de hormigón del puente de la Salve. Diego me miraba con una mezcla de furia y desconcierto. La lluvia golpeaba ferozmente contra mi paraguas, pero yo me mantuve firme, hundida en el barro, sosteniendo su mirada. «Eso es imposible», dijo él por fin, con la voz áspera y cortante. «Mis abuelos están muertos, por ambas partes. No sé qué clase de estafa es esta, pero no tenemos dinero, así que lárguese». Hizo el amago de darse la vuelta, abrazando más fuerte el pequeño bulto envuelto en una chaqueta de obrero desgastada. En ese momento, un quejido débil, casi imperceptible, brotó de su pecho. Era el llanto agotado de un bebé que ya no tenía fuerzas ni para llorar. Di un paso adelante, inclinando mi paraguas para cubrir la precaria tienda de campaña, dejando que el agua helada me empapara los hombros. «Tu hija arde en fiebre, Diego», dije, bajando el tono de voz para no asustarlo más. «Mateo te mintió sobre mí, te mintió sobre tu abuelo Alejandro, pero nada de eso importa ahora. Esa niña necesita un médico». Al escuchar el nombre de su padre, los hombros de Diego se tensaron. «Fui a urgencias ayer», escupió las palabras, llenas de frustración. «Me dijeron que era un simple catarro. Me dieron paracetamol infantil y nos echaron a la calle». Lo observé de arriba a abajo, su delgadez, las ojeras marcadas como surcos en su rostro, el orgullo herido de un hombre que se ahogaba. «Tengo un coche esperando arriba», le ofrecí sin rodeos. «Hay calefacción, hay comida caliente y puedo tener a una de las mejores pediatras de Bilbao en mi suite del hotel en menos de 1 hora». Él soltó una risa amarga y carente de humor. «¿Y qué quiere a cambio? Nadie da nada por nada en esta vida». «No te pido que confíes en mí», respondí, acercándome un poco más. «Te pido que tomes una decisión práctica por el bien de tu hija. Si después de que la vea la doctora decides que no quieres saber nada de mí, te daré dinero suficiente para que alquiles un apartamento y me marcharé, sin condiciones». El silencio que siguió fue denso,
solo roto por el ruido de los camiones pasando sobre nuestras cabezas. Diego miró el rostro enrojecido de su hija, luego mis ojos, buscando una trampa. Solo encontró la misma fatiga de la que él era preso. Asintió lentamente, recogió una mochila gastada, todas sus posesiones terrenales, y se puso en pie tambaleándose un poco. Tomás, mi chofer, nos abrió la puerta del coche sin hacer una sola pregunta, con la discreción absoluta de quien lleva años a mi servicio. La transformación del puente a la suite del Gran Hotel Domine fue vertiginosa. Hace apenas unas horas estaban a merced de la tormenta. Ahora, Lucía reposaba sobre sábanas de lino blanco, mientras la doctora Vargas guardaba su estetoscopio. «Infección respiratoria severa», sentenció la doctora, mirando a Diego con empatía. «La ha traído justo a tiempo, joven. He administrado la primera dosis de antibiótico intravenoso. Necesitará reposo, calor y buena alimentación». Cuando la doctora se marchó, la tensión en la habitación pareció evaporarse, dejando a su paso un agotamiento devastador. Un carrito del servicio de habitaciones esperaba en un rincón. «Deberías comer algo», le sugerí suavemente. Diego miró las bandejas plateadas de comida y luego a la niña en sus brazos. Era evidente que no quería soltarla ni un segundo. «¿Me permites?», pregunté, extendiendo mis brazos. Su duda duró un instante. Con un cuidado infinito, depositó a su hija en mi regazo. El peso de aquel pequeño cuerpo febril contra mi pecho fue una sacudida eléctrica. Habían pasado más de 30 años desde la última vez que sostuve a un bebé en mis brazos. El olor a limpio, la respiración que poco a poco se iba calmando. Tragué saliva para disipar el nudo en mi garganta. Diego comió como un hombre que llevaba días sin probar bocado, lo cual seguramente era cierto. Le concedí la dignidad de no mirarlo mientras devoraba el pan y el caldo caliente. «¿Por qué hace esto?», preguntó finalmente, limpiándose la boca. «¿Por qué cruzó España para buscarnos?». Lo miré fijamente. «Es una larga historia que involucra traiciones que no te pertenecen, Diego, pero mañana por la mañana mi avión privado despegará de regreso a Marbella. Les ofrezco a ti y a Lucía un lugar seguro en mi casa. No es una prisión, no es una deuda, es solo un refugio hasta que decidas cuál es tu próximo paso». Él observó a Lucía, que dormía plácidamente por primera vez en días. El orgullo de aquel joven luchaba contra la necesidad aplastante de proteger a su cría. «Está bien», susurró, rindiéndose al cansancio. «Iremos al sur». Una hora después, padre e hija dormían profundamente, y yo, mirando a través de los cristales hacia la ría de Bilbao, supe que la guerra por el alma de mi familia acababa de comenzar. La luz de Marbella nos recibió con la calidez de un abrazo largamente esperado. Durante las primeras semanas en la finca, les di su espacio. Lucía se recuperó milagrosamente rápido gracias a los cuidados médicos y al sol del Mediterráneo. Ver a Diego pasear por los jardines, enseñándole a su hija los limoneros y las fuentes, era como ver a un fantasma volver a la vida. Su rostro afilado recuperó el color y esa mirada de animal acorralado dio paso a una calma cautelosa. Pero un hombre como Diego no estaba hecho para la inactividad. La quietud empezaba a inquietarle. Una tarde lo encontré en el invernadero, observando en silencio el mar. Me acerqué y deslicé sobre la mesa de hierro forjado un viejo álbum de fotos encuadernado en cuero. «Tu padre nunca te habló de él, ¿verdad?», le pregunté, abriendo el álbum. Diego bajó la vista hacia una fotografía en blanco y negro. Era Alejandro, su abuelo, con las mangas de la camisa remangadas y las manos manchadas de cemento, levantando el muro de una casa humilde. «¿Ese es mi abuelo?», preguntó, rozando el papel con la punta de los dedos. «Alejandro Montoya empezó desde la miseria, Diego», le expliqué.
Después de los años difíciles en España, él no construía mansiones, construía bloques de viviendas dignas para que los obreros, la gente que levantaba este país, tuviera un lugar seguro al que volver. Montoya Inmobiliaria no vende ladrillos, vendemos el derecho fundamental a tener un hogar. Diego levantó la vista. Sus ojos, del mismo castaño profundo que los de mi marido, brillaban con una intensidad nueva. Mi padre destruyó todo eso, ¿no es así? Tu padre eligió la codicia, sentencié con frialdad. Pero tú no eres él. Te vi bajo aquel puente. Vi lo que estás dispuesto a sacrificar por proteger a los tuyos. Cerré el álbum. Tengo un puesto vacante como asistente de gestión de proyectos. Es el escalón más bajo de la empresa. Jornadas interminables, trabajo sucio, sueldo básico. Nadie en la empresa sabrá que eres mi nieto. Tu apellido allí será solo una coincidencia. No habrá favoritismos. Si fracasas, te despido. Él me sostuvo la mirada durante un largo minuto. Luego, una pequeña e imperceptible sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No necesita favores, respondió. ¿A qué hora empiezo el lunes? El primer año de Diego en Montoya Inmobiliaria fue un bautismo de fuego. Trabajaba bajo las órdenes de directores implacables que lo trataban como a un simple recadero. Yo observaba desde la distancia, leyendo sus evaluaciones mensuales en secreto. Eran impecables. Su ética de trabajo, forjada en los turnos dobles de las fábricas de Bilbao, lo hizo ascender silenciosa pero imparablemente. Pero la verdadera prueba, el momento en que supe que Alejandro había reencarnado en él, llegó en su tercer año. La junta directiva planeaba comprar el barrio de San Roque, una zona obrera envejecida en las afueras de Málaga. El objetivo era brutal: desalojar a 300 familias de clase baja, demoler sus casas y construir un complejo de lujo para extranjeros. Asignaron a Diego como mediador de los desalojos, esperando que fuera un ejecutor frío. Estaban muy equivocados. En lugar de amenazar a los vecinos, Diego se sentó a hablar con ellos. Escuchó a ancianas que llevaban 50 años en esas calles, a padres de familia que temían terminar bajo un puente, un miedo que Diego conocía demasiado bien. 2 semanas después, en una tensa reunión de directivos, el supervisor de Diego exigió que se aceleraran las expulsiones. Yo presidía la mesa, expectante. Fue entonces cuando Diego se puso en pie, desplegó unos planos alternativos y desafió a toda la sala. «No vamos a desalojar a nadie», anunció con una voz que hizo temblar los cristales. «He rediseñado el proyecto. Si en lugar de destruir, rehabilitamos las estructuras actuales e integramos zonas comerciales sostenibles, las familias podrán quedarse pagando un alquiler social. El margen de beneficio para la empresa bajará del 30 al 18% a corto plazo, sí, pero evitaremos un escándalo mediático brutal, obtendremos subsidios europeos por urbanismo sostenible y, lo más importante», hizo una pausa y me miró directamente a los ojos, «haremos lo que esta empresa juró hacer en sus inicios: construir hogares, no destruir vidas». La sala quedó en un silencio sepulcral. Varios ejecutivos estuvieron a punto de gritar por la insolencia, pero yo levanté la mano, deteniéndolos. Por debajo de la mesa, mis manos temblaban de orgullo. Era Alejandro. Su espíritu estaba allí, vivo, respirando a través de su nieto. El proyecto de San Roque fue un éxito rotundo. Catapultó a la empresa a un nivel de prestigio nacional inédito y consolidó a Diego no como el joven sin experiencia, sino como el líder visionario que la compañía necesitaba desesperadamente. El tiempo pasó volando. Lucía ya tenía 5 años. Corría por los pasillos de las oficinas centrales con sus rizos oscuros rebotando, siendo la alegría de todos. Diego era ahora el director de operaciones. Nuestra vida había encontrado un equilibrio perfecto, hasta que llegó octubre, el mes de la Asamblea Anual de Accionistas.
el día en que iba a soltar la bomba definitiva y el día en que los fantasmas del pasado volverían para intentar arrebatárnoslo todo. Llegó octubre, y con él la Asamblea General Anual de Accionistas. La sala de juntas en la última planta de la Torre Montoya estaba abarrotada. Decenas de vicepresidentes, directores de división y ejecutivos con trajes a medida esperaban mi informe habitual. Diego estaba sentado a mitad de la inmensa mesa de cristal, con su portafolio abierto y la misma expresión de concentración que tenía cuando lo vi por primera vez. A sus 31 años, se había ganado el respeto absoluto de cada persona en esa sala. Me puse en pie en la cabecera de la mesa. El murmullo cesó de inmediato. Hace más de 30 años, comencé, dejando que mis palabras flotaran en el aire frío de la sala. Mi marido, Alejandro Montoya, se paró frente a un pequeño grupo de constructores y les dijo que nosotros no estábamos en el negocio del ladrillo. Estábamos en el negocio de construir refugios, legados de integridad para las familias trabajadoras. Hice una pausa, paseando mi mirada por los rostros expectantes. Durante 3 décadas he dirigido esta empresa sola, buscando un sucesor. No alguien que sepa leer un balance financiero, eso lo hace cualquiera. Buscaba a alguien que entendiera el incalculable valor de entregarle la llave de una casa a una familia. Mi mirada se detuvo en Diego. Él parpadeó, intuyendo de golpe hacia dónde iba mi discurso. He encontrado a esa persona, continué con firmeza. Alguien que empezó desde los cimientos y demostró su valía protegiendo a los más vulnerables en el proyecto de San Roque. Señores, con efecto inmediato, el nuevo director ejecutivo y CEO de Montoya Inmobiliaria es el señor Diego Montoya. El silencio fue sísmico. Diego me miraba, pálido, con el asombro grabado en cada facción de su rostro. Luego, las expresiones alrededor de la mesa pasaron de la sorpresa a la aceptación. Los vicepresidentes comenzaron a asentir lentamente. Habían visto su liderazgo. Era inesperado, pero innegablemente justo. Cuando la reunión terminó y la sala se vació, Diego se acercó a mí. «¿Por qué?», susurró. «Porque eres el legado de Alejandro», respondí suavemente, «y el mío». Pero la paz que sentí en ese momento duró muy poco. 3 días después, la noticia del nombramiento apareció en la sección de negocios de todos los periódicos nacionales. Yo estaba en mi despacho cuando el intercomunicador zumbó. «Señora Montoya», la voz de mi secretaria, María, sonaba tensa. «Hay 2 personas en el vestíbulo exigiendo ver al nuevo CEO. No tienen cita, pero están haciendo un escándalo». «¿Dieron sus nombres?», pregunté. Hubo una vacilación al otro lado de la línea. Dicen ser el señor Mateo Montoya y su esposa Carmen. El nombre me golpeó con la fuerza física de una bofetada. 30 años. Habían pasado 30 años sin ver a mi hijo. «No avises a Diego», ordené, alisando la falda de mi traje con manos que, sorprendentemente, no temblaban en absoluto. «Bajaré yo misma». El viaje en ascensor hasta la planta baja fue un recorrido por 30 años de luto y rabia contenida. Al abrirse las puertas de acero inoxidable, los vi. Reconocí a Mateo al instante, a pesar de las canas y las arrugas de amargura que surcaban su rostro. Su ropa, antaño de lujo, ahora se veía gastada. Estaba discutiendo con el guardia de seguridad, gesticulando con esa arrogancia vacía que tanto odiaba. «Soy su padre. Exijo verlo inmediatamente», gritaba Mateo. El sonido de mis tacones resonó sobre el mármol, atrayendo su atención. Al verme, la sangre pareció abandonar el rostro de mi hijo. «Madre», balbuceó, petrificado. Carmen, a su lado, tragó saliva con dificultad. «Llévelos a la sala de conferencias B», le indiqué al guardia, sin siquiera devolverles el saludo. Una vez dentro de la sala, cerré la puerta. Ellos se sentaron apresuradamente. Yo me mantuve de pie, observándolos como quien mira a 2 insectos. «Isabela,
Ha pasado tanto tiempo, intentó sonreír Carmen. Tuvimos problemas financieros, perdimos todo en malas inversiones. Solo vinimos a reconstruir nuestra familia, a ver a nuestro hijo. ¿Familia?, repetí. Mi voz apenas superaba un susurro, pero cortaba como el hielo. ¿Hablas de la familia que se negó a darle un techo a su hijo y a su nieta, dejándolos vivir bajo un puente en Bilbao en medio de una tormenta? Mateo se encogió en su silla. Teníamos nuestras razones. Tenemos derecho a hablar con Diego. Me incliné sobre la mesa de cristal, apoyando ambas manos. Hablemos de derechos, Mateo. ¿Sabes por qué murió tu padre? No fue un simple infarto. Murió mirando la caja fuerte vacía. Murió sosteniendo los documentos donde tú, su propio hijo, falsificaste su firma para robarnos el dinero de toda una vida. Yo no quería que él muriera, protestó Mateo, con la voz quebrada por el pánico. Puede que no, lo interrumpí sin piedad, pero quisiste robarnos. Y ahora quieres utilizar el éxito de Diego para parasitarlo de nuevo. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué 2 gruesas carpetas, dejándolas caer sobre la mesa. La primera, señalé, es una orden de alejamiento firmada por un juez. Les prohíbe acercarse a menos de 500 metros de Diego, de la niña Lucía o de cualquier propiedad de esta empresa. La segunda carpeta contiene las pruebas caligráficas originales de tus falsificaciones de hace 30 años. Mateo miró los documentos horrorizado. Ese delito ya ha prescrito. No puedes hacerme nada. Legalmente, no, concedí con una sonrisa glacial. Pero si intentan contactar a Diego, entregaré este informe a todos los medios de comunicación de España. Los destruiré públicamente. Serán unos parias repudiados hasta el día de su muerte. Carmen se puso en pie, furiosa. ¿Crees que puedes comprar a nuestro hijo con tu dinero, vieja arrogante? No necesité comprar nada, Carmen, respondí, abriendo la puerta de la sala para que los guardias de seguridad entraran. Ahora, lárguense de mi edificio. Los vi caminar por el pasillo, Carmen en una patética rabieta de indignación y Mateo con los hombros hundidos bajo el peso de su propia ruina. Desaparecieron tras las puertas del ascensor. Para siempre. Cuando las puertas del ascensor se cerraron y me quedé sola en aquella inmensa sala de juntas, la adrenalina finalmente me abandonó. Me dejé caer en una de las sillas de cuero, sintiendo el peso de los años sobre mis hombros. Había desterrado a mi propio hijo. Era lo correcto, lo necesario, pero el dolor fantasma de esa amputación seguía ahí. Unos ligeros golpes en el cristal de la puerta me sacaron de mis pensamientos. Era Diego. Tenía el semblante sereno, aunque sus ojos delataban que sabía exactamente lo que acababa de ocurrir. María me lo ha contado, dijo suavemente, acercándose a mí. Me enderecé, intentando recomponer mi armadura de hierro. Lo siento, Diego. Debí dejar que tú mismo lidiaras con ellos. Al fin y al cabo, es tu padre. Para mi sorpresa, Diego negó con la cabeza y tomó mi mano entre las suyas. Sus manos eran cálidas, fuertes, forjadas en la adversidad. Hiciste exactamente lo que tenías que hacer, abuela. Pronunció esa palabra con una naturalidad que me desarmó por completo. Has protegido a esta familia, como llevas haciéndolo desde aquella noche bajo el puente en Bilbao. Si vuelven a aparecer, nos enfrentaremos a ellos juntos. Días después de aquel encuentro, estábamos en la inmensa terraza de mi finca en Marbella. El sol de la tarde bañaba el mar Mediterráneo con destellos dorados. Lucía, que ya era un torbellino de energía de 5 años, corría descalza por el césped persiguiendo a una mariposa, llenando el aire con sus carcajadas limpias y sin miedo. Diego la observaba apoyado en la barandilla de piedra, con una copa de vino en la mano. «He estado pensando», me dijo, sin apartar la vista de su hija. «Mi apartamento en el centro se está quedando pequeño para los dos, y me he fijado en que esta finca tiene demasiadas habitaciones vacías». Lo miré de reojo,
sintiendo que el corazón me daba un vuelco. «Está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo». Él sonrió, esa misma sonrisa franca y honesta de Alejandro. «Lucía echa de menos desayunar contigo todos los días, y yo también, la verdad. Esta casa fue construida para albergar a una familia, Isabela. Ya es hora de que vuelva a hacerlo». En ese instante Lucía corrió hacia nosotros y se abrazó a mis piernas. «Abuela, ¿podemos poner peces de colores en la fuente del jardín?», preguntó, mirándome con sus inmensos ojos oscuros. Acaricié sus rizos rebeldes, sintiendo cómo la última capa de hielo que cubría mi alma se derretía por completo. «Creo que eso se puede arreglar, mi niña», les respondí con ternura. «De hecho, estoy segura de que a tu bisabuelo le habría encantado la idea». Durante 30 años fui un fantasma deambulando por mi propia vida. Vivía para preservar el pasado en lugar de construir el futuro. Pero allí, sintiendo la brisa cálida del mar, con la mano de Diego en mi hombro y la pequeña Lucía aferrada a mí, supe que el ciclo de dolor había terminado. El veneno de Mateo no había logrado infectar a la siguiente generación. El legado de Alejandro estaba a salvo, y yo por fin estaba en casa. Y así termina mi historia. Ahora me gustaría saber qué pensáis vosotros. Si estuvierais en mi lugar, ¿habríais perdonado a un hijo como Mateo después de tantos años? ¿O creéis que hice lo correcto al desterrarlo para siempre y proteger a mi nieto? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Los leeré a todos. Y por favor, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para escuchar más historias de vida como esta. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.